Entonces, bueno, hacia manera como de contexto, quería pues inicialmente agradecerle a Eva, a su equipo y a todo el equipo de agregados y de Cementos Argos que nos están acompañando el día de hoy. Rápidamente, pues todos conocemos el porqué de esta reunión, pero sí contarles un poco que hemos conocido la experiencia de los filtros de agua en Bioarena y justamente, digamos que por parte de las compañías se generó pues un interés por poder hacer un análisis de cómo producir estas unidades, digamos, desde nuestras operaciones, teniendo en cuenta pues que las materias primas, que son pues como el elemento fundamental en esta etapa de manufactura, son, digamos, de nuestro alcance y producidos por nuestras operaciones. Entonces, en ese sentido, empezamos a hacer un análisis de disponibilidad de materiales, del tipo, digamos, de elementos que se necesitan para calcular o para hacer una propuesta de cómo producir estos filtros de agua en bioarena desde nuestras compañías. Así pues, de manera como muy general, ese es como el contexto en el cual nos encontramos y justamente pues el equipo de agregados Argos y de Cementos Argos que nos están acompañando en este espacio han estado haciendo unas evaluaciones y unas indagaciones sobre los materiales filtrantes y los que se requieren como para la construcción de la caja en concreto, y teníamos pues como algunas dudas o algunas preguntas que nos gustaría pues mucho resolver o poder conversar con ustedes pues a través de la experiencia tan amplia que tienen desde KAUST. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, me gustaría que nos pudiéramos presentar pues rápidamente y agradecerle a Eva y a su equipo que nos puedan, perdón, están taladrando por acá, que nos puedan contar un poco sobre pues cuál es el papel de KAUST, qué es lo que hacen pues como organización, y de esta manera pues poder generar como la conversación que queremos dar con ustedes. Entonces, inicialmente le doy, empecemos por Eva. Si quieres, Eva, cuéntanos un poco tu nombre, la organización y en qué nos puedes apoyar. Eva, no te escuchamos. Ahora, es que el Teams no es mi plataforma. Ahora sí, ¿no? Bueno, gracias a todos. La verdad es que para nosotros como COST es un gusto el poder participar con grupos de trabajo como el nuestro, porque somos una ONG, pero nuestra razón de ser realmente es apoyar a cualquier tipo de institución, ya sea una empresa privada, una ONG, una fundación, a tener resueltas como esas dudas técnicas, poder llevar a cabo pues sistemas de agua, de saneamiento, para poder apoyar a las comunidades que no tienen acceso a estos servicios, ¿no? Entonces, el que una compañía como Argos esté interesada en este tipo de tecnología y en llevar este tipo de producto a diferentes comunidades rurales de Colombia, para nosotros es un verdadero placer. Entonces, qué bueno que estemos aquí hoy, y tengo la suerte de contar con varios de mis compañeros de COST, que, bueno, pues todos tienen muchísima experiencia también, tanto en el filtro de Bioarena como en implementar proyectos en Latinoamérica y en el mundo, que son Marcio Boto, que está por ahí. Hola, Marcio. También mi compañero David Weathering, ambos están en Canadá, que es donde tenemos la oficina de COST, y mi compañera Eva Jiménez, que es un poco quien me ayuda a hacer todo el trabajo como más de campo en Colombia. Entonces, bueno, sí creía importante que estuviésemos como todos hoy, porque, bueno, pues de lo que conversemos hoy probablemente surjan pues próximos pasos y conversaciones, entonces como para que nadie se quedase un poco perdido en dónde nos encontrábamos en la conversación, les invité a que todos estuviesen aquí hoy conmigo. Entonces, gracias, chicos, y nada, ese es el equipo de... Bueno, somos mucho más, pero así trabajando en Latinoamérica somos como el equipo técnico, por así decirlo. Perfecto. Mil gracias, Eva, y a todos tus compañeros. Entonces, Daniel, si quieres, dale, te presentas, yo los voy nombrando. Gracias, mucho gusto, Eva y todo el equipo de Caos. Mi nombre es Daniel Duque, trabajo en el equipo de investigación y desarrollo de Argos.
de cementos, y súper, muy atento pues aquí a resolver unas dudas que tenemos y también identificar otras oportunidades que a partir de la experiencia que ustedes tienen nos ayuden a potenciar este proyecto. Perfecto. Mil gracias. Santiago. Hola, muy buenas tardes. Santiago Hoyos, trabajo en Cementos Argos. Muchas gracias a Eva pues, por esa presentación y todo el equipo de KAUST. Muy interesados en tener una conversación que nos ayude a balancear con la experiencia que ustedes tienen esta solución, siguiendo como el rigor del modelo definido, pero atendiendo los requerimientos y las condiciones de la geografía en donde vamos a buscar beneficiar pues, a familias con estos biofiltros. Eso es. Mil gracias. Mónica. Bueno, un gusto Eva y el equipo, soy Mónica Duque, hago parte del equipo del negocio de agregados Argos y bueno, igual como lo dice Santiago y Daniel, con toda la expectativa de coger todos los aprendizajes y experiencias que ustedes tienen para poder materializar claramente esta propuesta ya en el mercado colombiano. Gracias, Mónica. Cata Osorio. Gracias, Jenny. Buenas tardes a todos. Yo soy Catalina Osorio y estoy en el tema de calidad de agregados de Argos. También aquí pues en equipo con Moni, con Daniel y con Santiago pues en toda la parte técnica del tema de los filtros y los materiales y también pues con expectativa de pronto ahí de alinear algunas inquietudes con la experiencia que tienen ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Cata. Sara. Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Yo también hago parte del equipo de agregados, trabajo con Moni y Cata y bueno, aquí con todas las expectativas para que hablemos en este espacio. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ti. Finalmente, mi nombre es Jenny Alejandra, trabajo los temas asociados a agua y saneamiento en la Fundación Grupo Argos. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por este espacio. Como les habíamos mencionado, tenemos, digamos, una propuesta o un plan de trabajo que hemos venido construyendo de forma articulada entre las compañías. Recordarles pues que Grupo Argos es como la holding de inversiones de varias compañías, entre ellas tenemos Cementos Argos, Agregados Argos, Celsia y Odinsa. Entonces, digamos que hemos hecho un ejercicio de mapear un poco dónde podríamos tener una demanda, digamos, potencial de filtros de agua, según pues nuestras operaciones y las actividades pues que desarrollamos como tal en diferentes departamentos. En ese contexto y de manera pues muy general y muy preliminar hemos identificado que podríamos tener una demanda de cerca de 5.000 filtros de agua en bioarena en todo nuestro territorio y nos interesa mucho pues justamente poder ir avanzando en cómo estructurar esta propuesta, tanto desde el componente de manufactura, pues que es algo que específicamente vamos a conversar el día de hoy, pero también desde los componentes de implementación y apropiación social, ¿cierto? Entonces, justamente nos encontramos en una actividad que fue analizar como los materiales o una muestra de los materiales filtrantes que nos compartieron desde el Club Rotario Nuevo Ibagué, con quienes hemos tenido pues un acercamiento y de hecho con quienes hemos desarrollado un piloto en el departamento del Tolima. Ellos nos enviaron una muestra de los materiales filtrantes que están utilizando en la producción de los filtros y estos materiales fueron analizados justamente pues por Catalina y por su equipo y se encontraron pues como algunos comentarios al respecto. En ese sentido nos contactamos nuevamente con el Club Rotario y les pedimos pues como unas orientaciones sobre algunos rangos en los cuales nos podríamos mover, digamos, para garantizar la funcionalidad del filtro, pero también que a nosotros nos permitiera pues tener como un rango de maniobra, ¿cierto? Para poder conseguir este detalle de los filtros. Entonces, no sé, Cata, si les quieres contar un poco como cuál fue la conversación, qué fue lo que encontramos y también pues ellos cómo nos pueden ir dando algunas indicaciones al respecto. Sí, quizás un segundo solo antes de, disculpa que te interrumpa, Alejandra, perfecto que nos un poco cuáles han sido como vuestras averiguaciones, pero un poco también como para después dar seguimiento, si queréis como
Después os he preparado como una pequeña presentación, un poco como cuál deberían ser esas generalidades, que no necesariamente tienen que cumplir los rangos específicos de la arena que habéis analizado del Tolima, un poco para que podamos comparar como lo que se ha visto desde la práctica hasta lo que es la teoría, ¿no? Y que ahí podáis también empezar a discernir entre esos rangos que podrían ser aplicables para vuestro propio proceso productivo. Vale, o si te parece bien, empezamos por la presentación. Más fácil como para ir sobre la presentación, vamos haciendo como de pronto algunas preguntas, ¿te parece, Cata y demás? Sí, Jenny, me parece, yo creo que sería mejor. La vemos y ya después les comentamos como la experiencia que tuvimos con los materiales que analizamos. Perfecto. Vale, porque así yo creo que vamos a poder también comparar mejor en... Vale, perfecto. Listo, pues a ver si usar esto, pues un poquito de... A ver, PowerPoint. Es que me dice descargar Teams, lo tengo descargado, pero no me funciona. Te voy. Eva, ¿me oyes? No, y creo que salió. Sí, como que se desconectó. ¿Me puedo comunicar yo con ella? A ver qué le ha pasado. Un segundito. Gracias. Dani, Santi, yo les quisiera ir contando algo mientras se conecta Eva, que creo que también es como importante que lo tengamos en cuenta. El equipo de minería estuvo analizando el título proveniente pues de la arena que está utilizando pues el flujo rotario, y básicamente que se identificó que la procedencia es igual, casi que igual a la arena de Saldaña, ¿cierto? Básicamente lo que está haciendo el flujo rotario es un proceso adicional de tamizaje y limpieza que está llegando pues como a esas características del producto, ¿cierto? Entonces lo que concluíamos pues con Cata pues y el equipo de minería pues que nos ayudó pues como con esa exploración, es que al final sí vamos a poder tener mucha disponibilidad de fuentes, porque obviamente no se limita, ya partiendo de ese análisis que ellos hicieron, es más el proceso de preparación que hay que hacerle a la arena para que podamos pues como llegar a esos parámetros. Entonces yo creo que eso pues obviamente nos abrió nuevamente el espectro de muchas de las plantas que habíamos depurado, nos las abre nuevamente, simplemente que habrá que hacer un proceso de preparación y que ya de pronto ahí es donde con el aprendizaje pues que nos cuente Eva, ya entender un poquito ese proceso de preparación hasta dónde lo llevamos. Súper bueno. Ahí está entrando Eva Manzano. Acabo de darle permiso, que me pareció. Pero súper buena noticia, Mónica. Luego, si quieres, profundizamos un poco sobre cuál es digamos, en términos de capacidad adicional o equipos, eso que si es muy especial o si lo pueden tener muchos otros. Porque podría uno entonces tener una fuente de materiales y tener unos maquiladores distribuidos, pues aquí Así pensando. es. Listo, súper. Eva, bienvenida nuevamente. Chicos, disculpad, mi compu no le gusta el Teams y cada vez que lo abro explota. De hecho, no puedo compartir pantalla. Entonces, no sé si... Yo puedo compartirla si quieres, Eva. No, he intentado reinstalar, pero no. Gracias, Eva. Aparte de que yo no soy la más tecnológica, ya si se me revela la compu, ya sí que no. Listo.
Entonces, bueno, entendemos que, no sé si puedes pasar porque, bueno, la parte de las presentaciones ya la hemos hecho. Siguiente. Bueno, como decíamos, lo que queríamos un poco era como ayudaros a resolver esas dudas, un poco también ver qué opciones tenemos y poder identificar qué pasos a seguir. Entonces, no sé si puedes pasar a la siguiente. Yo entiendo que todos vosotros en principio habéis participado en las diferentes capacitaciones que ya habéis tenido con Iván y Rocío, de mis compañeros de Fundación del Proyecto Gente. Entiendo que sí. No sé si hay alguno de vosotros que no haya participado. En caso de que sí, y por eso quería como un poco plantear si alguno tiene alguna duda como genérica sobre el filtro en particular, antes de entrar como al detalle de la arena. Eva, pues contarte que inicialmente quienes participaron de las capacitaciones con Iván y Rocío fueron, digamos, personas o aliados de nosotros para el piloto que estamos haciendo en el Tolima, ¿sí? Entonces, digamos que las personas que nos acompañan en esta mesa no participaron directamente de esas capacitaciones, pero pues sí les hemos compartido el material, o bueno, sí ya llevamos un tiempito discutiendo del tema de los biofiltros. Vale. Perfecto. Bueno, os vamos a compartir de todas formas también algunos recursos adicionales por si tenéis tiempo. No sé si hay como alguna duda que realmente digáis, es que esto me quita el sueño y sin esto no puedo seguir continuando entendiendo qué es esto del filtro de bioarena. No sé si alguno tenga así como una duda existencial al respecto. Por el momento no, pero seguro aquí con la presentación que sigue por mi lado me saldrán algunas dudas existenciales. Vale. Esperemos que entre todos podamos resolvértelas. De todas formas, como ya le he comentado a Alejandra, cualquier duda o consulta que podáis ir teniendo a lo largo de todo el proceso, como os decía antes, contad con nosotros, porque realmente nuestro rol como COST es precisamente brindar esa asistencia técnica y resolver dudas, y sobre todo es bueno resolver esas dudas al comienzo, ¿no? No ya cuando hemos implementado esos 5.000 filtros y nos damos cuenta de, uy, es que se nos olvidó esto, ¿no? Entonces, es mejor que cuanto más pronto aclaremos cualquier duda, mejor. Entonces, si van surgiendo dudas, porque me interrumpís con total confianza. No sé si puedes pasar a la siguiente, Eva, por fin. Bueno, antes de comenzar de nuevo a buscar en la arena, sí, siguiente. Bueno, el por qué hablamos tanto de la arena es precisamente porque es la parte más importante del filtro, ¿no? Como probablemente ya sabéis. Es muy importante a nivel estructural porque, bueno, contribuye a que se pueda tener el recipiente de concreto, aunque no es el único tipo de recipiente que se puede utilizar. Creo que eso también lo conocéis, que hay recipientes de plástico que se están produciendo también a nivel nacional en Colombia, pero sobre todo es el medio filtrante. Entonces, es el que va a retener los patógenos y el que va a hacer que el agua sea apta para el consumo. Entonces, obviamente, es el por qué nos ponemos tan quisquillosos a la hora de hablar o de definir la arena. Pero, casi tan importante, y ya lo ha mencionado Alejandra y lo hemos hablado en otras conversaciones, es que más importante incluso que la arena es el usuario del filtro. Entonces, de nada sirve tener el mejor producto, tener el mejor medio filtrante, si no tenemos en consideración las necesidades, las preferencias y damos ese apoyo a las familias que lo van a utilizar para que realmente logren un uso correcto, consistente y continuado del producto, en este caso del filtro de bioarena, porque si acaba siendo una matera donde la gente acaba almacenando cosas o acaban almacenando agua, no está cumpliendo su función. Entonces, eso es todavía aún más importante que la parte técnica. Entonces, aunque la conversación de hoy obviamente va encaminada a lo técnico, que siempre tengamos en mente ese punto. Gracias, Eva. No sé si puedes pasar. Bueno, el por qué la importancia de la arena, como os decía, es donde tienen lugar todos los mecanismos de remoción del filtro, que son 4, no voy a entrar en detalles, podemos pasar material para que lo reviséis, y es donde se desarrolla también la capa biológica que da nombre al propio filtro, ¿no?
la arena en sí misma también es la cantidad de arena que coloquemos es importante a nivel del área superficial de la arena, es decir, la parte de arriba, porque va a ser un factor determinante para el flujo y por tanto el flujo está directamente vinculado con la eficacia de remoción. No solo el área superficial es importante, sino también la profundidad del lecho de arena, porque diferentes estudios que se han realizado y todo esto que hablamos, y mis compañeros, sobre todo Marci y David, que trabajan más también en el área de investigación, no es que sea algo que Cos ha dicho o que Cos ha desarrollado, todas estas informaciones se basan en la evidencia de años y años de investigaciones y estudios, tanto de laboratorio como de campo, ¿no? Entonces, los estudios han mostrado que cuanto mayor es el lecho de arena, más posibilidades hay de remover virus. Entonces, por eso es importante. Se dice que para que haya una remoción de virus efectiva, tiene que haber un lecho de arena de mínimo 50 centímetros. En el filtro de arena, como veis aquí, tiene 55. Y por supuesto, para que el filtro pueda funcionar de manera efectiva, pues tiene que haber un tamaño de poro, unas características granulométricas de la arena que también son importantes para bueno, pues, controlar el flujo y, por tanto, para que el filtro funcione bien. Entonces, por todos estos factores, la arena es un factor clave. Dale. Sí, dale, siguiente. Y luego, cuando hablamos de la arena o de los materiales necesarios para el filtro, tenemos que tener tenemos que tener en cuenta que hay dos procesos fundamentales y dos tipos de materiales y dos tipos de calidades, por así decirlo, que necesitamos. Por un lado, no sé si puedes hacer clic, está los materiales que necesitamos para la caja de concreto, que en este caso necesitamos arena, que tiene un tamaño de grano un poquito mayor, arena de en torno a 1 milímetro o menor, necesitamos grava pequeña y grava gruesa. Estos materiales son, como decimos, para la construcción de la caja de concreto, son importantes respecto a su granulometría, porque pensad que, y este es un error común que se comete muchas veces en la construcción de las cajas de concreto del filtro de bioarena, que como pensamos que es construir concreto, se mezcla concreto con mezclas, pues como si fuésemos a construir paredes, a construir pisos, sin que haya realmente quizás una separación real de los materiales, ¿no? Porque muchas veces vas a una ferretería, le dices, dame grava de media, y realmente son rocas un poquito más grandes, pero pensad que en la caja de concreto, sobre todo en la parte superior, las paredes son muy finas, tienen 2 centímetros. Creo que son 5 centímetros aproximadamente. Entonces son paredes muy finas. Entonces, si utilizamos grava muy gruesa, podemos afectar a la resistencia y consistencia de la caja de concreto. Entonces, es por lo que los tamaños de los materiales a utilizar son importantes, porque en la caja de concreto no hay ningún tipo de revestimiento ni nada, es simplemente puro concreto. Entonces, queremos que tenga como esos tamaños bien diferenciados. Eso es importante en cuanto a los tamaños, pero no tanto respecto a la calidad del material. Entonces, ahora cuando hablemos de qué tipo de fuente de arena necesitamos usar y demás, para el concreto no es tan importante, para la caja de concreto, lo es mucho más para el medio filtrante, ¿no? Entonces, en el medio filtrante, que es la siguiente, si puedes hacer clic, ¿no? Por favor. Los materiales que vamos a utilizar son similares, pero en este caso la arena que vamos a necesitar es bastante más fina, es menor a 7 milímetros. Y la grava pequeña, que en este caso en el medio filtrante se llama grava de separación, también contiene un porcentaje mayor de finos. Aquí veis que es entre 1 y 6 milímetros, pero cuando estamos hablando de la grava que va al fondo del filtro, estamos hablando de entre 0,7 y 6 milímetros. La grava gruesa en ambos casos es la misma. Se llama diferente porque cumplen funciones diferentes, pero en cuanto a tamaños sería la misma. Entonces, es importante diferenciar que realmente cuando hablamos de la producción de un filtro de bioarena estamos hablando de dos procesos diferentes.
Eva, te puedo pedir un favor, ¿le puedes dar ocultar en el mensajito que tienes allí? A Eso, ver. mil gracias. Vale. Perfecto, gracias. Ya sabes. Dale. Siguiente, Eva, porfa. Bueno, en cuanto a la fuente de la arena, ¿cuál es la mejor fuente? Entonces, aquí, claro, pues, ha habido un gran debate a lo largo de los años y también es cierto que una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad que muchos implementadores al final tienen, ¿no? Entonces, no sé si puedes hacer clic, Eva. Uy, si quieres, dale como varias veces para que salga todo, porque... Listo. Bueno, inicialmente la fuente preferible es roca triturada. ¿Por qué? Porque en principio es la que está menos expuesta a contaminación. Entonces, de alguna manera, si usamos roca triturada como nuestra base, pues estamos de alguna manera evitando que vayan orgánicos y contaminantes a nuestro agua, o a nuestro filtro, perdón. Y bueno, hay que entrar en contacto con el agua eventualmente. Si no es posible roca triturada, pues sería de nuevo arena procedente de canteras, porque bueno, entendemos que al estar de alguna manera sacando la arena de una montaña, pues realmente esa arena tampoco ha estado tan expuesta a la intemperie y a la contaminación como ha podido estar una arena de río o como una arena bueno, pues de la playa o de un volcán, etcétera, ¿no? Entonces, las fuentes serían estas como las ideales. Es importante no solo la fuente, sino de cómo se trata el material para llegar a conseguir esas granulometrías que os mostraba en la diapositiva anterior. En cuanto a qué tipo de roca sería la preferida o sería recomendada, bueno, pues algunos ejemplos son arenas que sean más silíceas o que provengan o que tengan un alto contenido en cuarzo, porque al final son materiales muy duros y no se ven afectados por el agua. En algunos casos yo he llegado a ver que la arena tiene ciertos componentes que al ponerlos en contacto con el agua se deshacen. Entonces, ese tipo de fuentes no serían óptimas, no importa que la granulometría sea buena, porque si al estar en contacto con el agua se van a ir de alguna manera pues diluyendo, van a generar que a lo mejor, o sea, con la exploración y demás, la gente no acepte, ¿no? Otra cosa interesante de la fuente de la arena es que en algunos casos puede tener presencia de trazas de algunos compuestos. Por ejemplo, hace unos años un socio nuestro realizó un estudio sobre diferentes fuentes de arena y encontró una que era capaz de remover mejor contaminantes porque tenían ciertas trazas de cobre. En otros casos he encontrado que a lo mejor tienen ciertas trazas de plata. Estos metales pueden tener un efecto biocida y contribuir a la remoción, entonces de alguna manera tener como un plus extra que ayuden a eliminar los contaminantes. Pero al mismo tiempo que en algunos casos puede ser un plus tener la presencia de este tipo de compuestos, en otros casos puede ser muy dañino, ¿no? Cuando estamos hablando a lo mejor la presencia de otros metales pesados, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra fuente y chequear muy bien cuál es la posible presencia de otros compuestos hay. Y luego, como os comentaba, ¿no? No es lo mismo la fuente que necesitamos o no necesariamente para el concreto que para el material filtrante. Idealmente construiríamos todo con el mismo tipo de material, pero muchas veces lo que vemos en campo es que a los implementadores les cuesta mucho encontrar una arena de calidad y por eso también pues el proceso productivo que tienen en el Tolima es muy interesante. Entonces, en esos campos, encontrar una buena fuente de arena para el medio filtrante, que en ese caso para el concreto sí puede usar otro tipo de arenas o otro tipo de material. No es lo ideal, pero bueno, sabemos que en la vida a veces pues toca soluciones intermedias, ¿no? Entonces eso es algo también a tener en cuenta. Necesito pasar a la siguiente. Ahora entramos con lo técnico. Como os decía,
basada en estudios de investigación en la literatura y de alguna manera vinculados al filtro de arena lento, porque es de donde originariamente se conceptualizó el filtro de bioarena, que al final es una adaptación de los filtros lentos de arena que se han usado en el tratamiento de agua desde hace muchísimo tiempo al contexto domiciliario y individual, ¿no? Entonces, por eso veis como que estamos comparando un poco las diferentes recomendaciones. Entonces, como os decía, cuando hablamos de la arena, que tiene que ir en el interior como medio filtrante, no debería ser mayor a 0,7 milímetros. Es decir, estos serían los tamaños de grano de mayor tamaño. También es importante otros factores, como son el tamaño efectivo, el coeficiente de uniformidad o el contenido de limos. Estos tres parámetros, no os preocupéis, que bueno, os voy a comentar un poquito más en qué consisten y lo que significa para nosotros. Y como os decía, por otro lado está la profundidad de la arena. En el caso del filtro es 0,55 metros por el hecho de fomentar una mayor remoción de virus, y la carga hidráulica, que viene determinada por el área superficial y que es aproximadamente 0,4 metros. Hemos dicho que viene determinada por el área superficial y es la que va a determinar el flujo con el que el agua fluye a través del filtro. El flujo es un factor determinante, ya que si el agua fluye muy rápido, va a significar que no hay suficiente tiempo de retención para eliminar los patógenos. Si por el contrario el flujo es muy, muy lento, no va a afectar necesariamente a la remoción de patógenos, al contrario, de hecho probablemente se vea favorecida. El problema que se puede generar es un poco más a nivel del usuario. Es decir, si un usuario tiene que esperar horas y horas para conseguir llenar su balde de agua, a lo mejor no le es factible o no le apetece usar este filtro. Entonces, por eso hay que buscar un punto medio de flujo que permita ser efectivo, pero al mismo tiempo que sea práctico a nivel del usuario. Y en el filtro de bioarena se estima que el flujo está en aproximadamente 400 mililitros por minuto, para que tengáis una idea. Sí, pregunta, duda. Veo manos levantadas. Adelante. De pronto, si Eva Jiménez, puedes poner tu micrófono en mute, que creo que hay un eco. Ay, disculpe, pensaba que lo tenía en mute, no sé cómo hacerlo. En la esta del medio. ¿Dónde? En mitad de tu pantalla hay como una... Bueno, debería, no sé. Pues si quieres... Yo creo que yo lo puedo silenciar. Sí, yo también. Ya, listo. Ajá. Listo. Adelante. Ay, me decís a mí. Ya hablé de más. No sé si había alguna duda más o era sobre todo esa parte logística. Vamos a entrar en más detalle ahorita de estas distribuciones, me imagino. Sí, voy a ello. Ok. Listo, entonces bueno, esa es la generalidad, ¿vale? Entonces ahora os voy a explicar qué es cada cosa. Bueno, ¿a qué nos referimos con tamaño efectivo? Bueno, vosotros probablemente sois 1000 veces más expertos que yo en todo lo que son este tipo de materiales y todo este tipo de técnicas. Entonces, perdonadme si todo esto lo conocéis. Si es así, voy a ir rápido. El tamaño efectivo es la definición sencilla del grano de arena. Entonces, lo que buscamos con el tamaño efectivo es que el 10% de la arena es más pequeña que su diámetro. Entonces, hemos dicho, no sé si puedes hacer clic otra vez. Vale. Hemos dicho que en el filtro de bioarena el tamaño efectivo tiene que ser entre 0,15 y 0,2. Eso viene determinado por la literatura, que os decía, de los filtros lentos de arena y demás. Entonces, cuando el tamaño efectivo es de 0,15 milímetros, eso significa que el 10% de la arena
es más pequeña que 0,15 o que el 90% de la arena tiene un tamaño mayor que este 0,15. Aquí esto está mal, el segundo, aquí este es un 90, ¿vale? No un 10, perdonadme. Entonces, el tamaño efectivo es un parámetro, atrás, por ahí, es muy importante a la hora de determinar el flujo, porque si, como hemos dicho, las partículas de arena dentro del filtro queremos que sean pequeñas, pero tampoco pueden ser muy pequeñas, porque si el tamaño de las partículas de arena son muy pequeñas, va a hacer que el flujo por eso hay un rango en el que tenemos que barajar nuestro tamaño efectivo, es decir, nuestros tamaños de los granos de arena. Entonces, siempre tenemos que buscar que esté entre estos rangos. Ahora llegamos a cómo lo sabemos. Eso cuando hablábamos un poco con Alejandra de, ¿tiene que ser exactamente igual que la arena que hemos analizado? No. Mientras que de alguna manera se mantengan estos rangos, estaríamos bien, porque lo que estamos buscando es que sea una arena fina, pero no demasiado fina, ¿no? Entonces, por eso este es un parámetro muy importante. El segundo de los parámetros muy importantes a considerar es, ahora sí Eva por fin, el coeficiente de uniformidad. Y por coeficiente de uniformidad es básicamente el darnos una idea de qué tan variados son los tamaños de nuestra arena, es decir, qué tan homogénea en cuanto a tamaños o qué tan heterogénea. Entonces, no sé si puedes darle otra vez clic, por favor. Vale, entonces el coeficiente de uniformidad, como es un coeficiente, pues en este caso no tiene unidades, se baraja entre 1,5 y 2,5. De nuevo, basado en la literatura. Entonces, ¿qué significa? Que si este coeficiente es bajo, significa que casi todos los granos de arena son más o menos del mismo tamaño. Nuestra muestra es muy homogénea. Si por el contrario el coeficiente de uniformidad es alto, hay muchos tamaños diferentes y nuestra mezcla es más heterogénea. Entonces, normalmente el que sea el coeficiente de uniformidad alto es mejor porque hay partículas de arena más gruesas, partículas de arena más finas, las partículas se compacta mejor el lecho de arena. Si decimos que es muy bajo, todas las arenas serán muy similares en cuanto a tamaño, entonces la compactación no será tan fácil, porque no hay nada que se pueda meter en los huecos porque todo es del mismo tamaño, ¿no? Y ahora lo vamos a ver gráficamente porque sé que a veces es un poco difícil de visualizar. Pero lo importante es que tengamos claro que este parámetro nos da una idea de qué tan homogénea o no son los diferentes tamaños de nuestra muestra. Otro parámetro importante es, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Es el porcentaje de finos. Que hemos visto que en la literatura no hay necesariamente unas recomendaciones específicas, pero en nuestro caso sí decimos que queremos que el porcentaje de finos o de limo sea menor al 4%. ¿Por qué? Y cuando estamos hablando de limo, estamos hablando de partículas que son más pequeñas a 0,1 milímetros, es decir, prácticamente polvo. ¿Por qué? Porque cuanto más finos tenga nuestra muestra, más trabajo nos va a costar lavar la arena y probablemente, como esas partículas son tan finas, cuando estemos usando el filtro las vayamos arrastrando y de alguna manera den cierta coloración al agua que sale del filtro. Por tanto, a nadie le va a gustar ver un agua que sale turbia o marrón, ¿no? Entonces, es sobre todo por motivos prácticos y organolépticos, ¿no? No queremos trabajar mucho después en lavar la arena y por otro lado, no queremos de alguna manera recontaminar el agua que está siendo filtrada. Entonces, por eso es importante tener en cuenta también este porcentaje de partículas muy finas. Listo. Siguiente, por favor. Vale. Entonces, ahora vamos a practicar lo que os acabo de decir.
aquí tenemos 4 posibles lechos filtrantes para un filtro de bioarena. ¿Cuál creéis que sería el mejor en base a este dibujo? ¿El A, el B, el C o el D? Me lo podéis decir o lo podéis escribir en el chat. Y obviamente los chicos de COS, por fin, no habléis porque lo sabéis. A ver, ¿qué más opina? Yo estoy entre el A y el B. Entre el A y el B, ok. Pero yo no, creo que más el A porque igual, aunque hay un rango del coeficiente de uniformidad, pues te dan pues como un valor que no es ni 0 y que no debería ser mayor al que se tiene. Entonces, de cierta manera, tampoco es un material completamente monogranular. Yo me voy por el A también. ¿Alguien más que se moje y se atreva? Lo que diga Cata, yo le hago siempre caso a Cata. La calidad. Listo, pues vamos a verlo. No sé si ahora puedas pasar a la siguiente. Entonces, dale clic. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Como veis, lo que ocurre aquí es que como tenemos todas las partículas de arena que son bastante grandes, hay bastantes huecos entre ellas, bastante homogéneas, pero hay bastantes huecos entre ellas. Entonces, el agua fluye súper rápido. Entonces, ¿qué significa eso? Clic, por fin. Entonces, el tamaño efectivo es alto. ¿Por qué? Porque las partículas son grandes. El coeficiente de uniformidad es bajo, porque son homogéneos, son del mismo tamaño. ¿Pero qué implica esto? Es decir, funcionar bien, porque el agua va a fluir demasiado rápida. Siguiente. En este caso, tenemos un poco lo contrario. Tenemos... ¿Puedes hacer clic? Tenemos mucha variedad de tamaños diferentes, ¿no? Entonces, el tamaño efectivo va a ser muy bajo. Pero ahora tenemos una mezcla muy heterogénea. Tenemos desde partículas muy, muy finas hasta grandes. ¿Qué ocurre? Que las partículas finas rellenan los huecos y no dejamos prácticamente pasar el agua. Entonces, el flujo va a ser, de nuevo, lento. Por eso, este sería el ejemplo perfecto de por qué necesitamos, de alguna manera, también eliminar los finos de nuestra muestra, porque si no, se acaban colocando entre los huecos y no dejamos que el agua fluya. Entonces, es importante que, de alguna manera, haya finos, pero no demasiados. Sí, dale, siguiente. Bueno, ahora nos encontramos que tenemos arena muy fina, entonces el tamaño efectivo es bajo, es decir, tenemos granos de arena pequeños. Pero en este caso también tenemos que el coeficiente de uniformidad es bajo, porque toda la arena es igual, del mismo tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Que prácticamente se crea un tapón por el que no fluye el agua. Entonces el flujo, de nuevo, es muy lento. Esto pasa muchas veces con la arena de la playa, ¿no? Que es toda muy finita y muy igual, en algunos casos, depende de la playa, obviamente. Entonces, eso puede afectar a que realmente el flujo sea muy lento. Y como bien habéis dicho, en el caso A, tenemos lo que buscamos. Partículas de diferentes tamaños, es decir, tamaños efectivos que son entre medios y altos. Tenemos suficientes finos que rellenan huecos, pero no todos los huecos, y tenemos también un cierto nivel de heterogeneidad alto, es decir, coeficientes de uniformidad entre medios y altos. Entonces, este sería el ejemplo de muestra que estaríamos buscando para nuestro lecho de arena. El ejemplo A. Entonces, si nos fuésemos con una lupa o con un microscopio a un lecho de arena, de un filtro de arena, el ejemplo A sería lo que estaríamos buscando. Y así se explica cómo se vinculan ambos coeficientes, el tamaño efectivo y el coeficiente de uniformidad. Ya, sí, por ti, gracias. Siguiente. Entonces, eso es como se vinculan los dos, porque a veces es difícil encontrar como
ese balance perfecto, ¿no? Entonces lo que tendríamos que buscar es que tenga un tamaño efectivo, bueno, pues relativamente alto, bueno, medio alto como hemos dicho, pero lo que no podemos, o sea, lo que no queremos es eso, que las partículas sean muy pequeñas y que sean muy heterogéneas, porque entonces el flujo será muy lento. Entonces, o viceversa, si el tamaño efectivo es muy alto y muy homogéneo, el flujo será muy rápido. Entonces, tenemos que buscar ese balance entre estos dos parámetros para asegurarnos que conseguimos que el agua fluya a una velocidad de flujo óptima. Entonces, probablemente no vamos a encontrar la muestra perfecta, pero sí podemos pues, encontrar ese balance entre los rangos que nos permita siempre alcanzar el flujo deseado. Pero ¿cómo medimos ese flujo? ¿No? O sea, ¿cómo medimos esos parámetros? No sé si puedes pasar a la siguiente. Eva, Sí. Sí, una pregunta. Aparte de la influencia en la velocidad de flujo del agua, la efectividad de filtración, ¿esa la vamos a ver más adelante? Pues, la pregunta sería, ¿qué tanto las variaciones respecto a esta gradación ideal afectan ya es la filtración del agua como tal? Esa es muy buena pregunta y la verdad es que es difícil decir, cuando te sales un poco de los rangos, disminuyes la efectividad de remoción en un 10% o en un 20% o no se afecta. Eso es muy difícil de determinar. ¿Por qué? Porque de alguna manera cada filtro de bioarena es único. Probablemente no haya dos filtros de arena en el mundo que sean exactamente iguales al 100%. ¿Por qué? Porque al final, como decimos, se genera una capa biológica en cada filtro. Y entonces, esa capa biológica en cada filtro sea algo diferente, porque depende de esa capa biológica, depende de múltiples factores, depende de qué nivel de contaminación tenga tu fuente de agua, qué tantas veces uses el filtro al día, es decir, qué tanto alimentes el agua, la propia temperatura, qué tan profunda sea tu capa estancada, oxígeno le lleve a la biocapa. Entonces, realmente no te puedo decir si te sales de ese rango, de que el flujo sea en torno a 0,4 o 400 mililitros por minuto, qué tanto afecta necesariamente a qué también filtra el agua en cuanto a la remoción. Lo que sí sabemos es que lo ideal es que nos mantengamos en los parámetros técnicos suficientes para que el flujo se quede en 0,4 o por debajo. No buscamos que esté por encima, porque cuando está por encima ya sí que ponemos en alguna manera en riesgo que el filtro funcione bien. Pero no sé si, Marcio, tú conoces algún estudio donde haya algún tipo de correlación, pero yo he visto filtros con flujos muy variados y a veces es difícil. A veces hay flujos que tienen filtros que tienen un flujo más rápido, pero por lo que sea siguen siendo efectivos, ¿no? Porque, como digo, al final, al ser un organismo vivo, hay muchos otros factores afectando que el filtro funcione, pero al final, claro, si no tenemos una buena base para empezar, que es una arena de calidad, pues estamos de alguna manera alimentando de que el filtro no funcione bien. Entonces, mejor que nos quedemos como en esos rangos. No sé si, Marcio, tienes alguna información más que añadir a lo que pregunta Daniel. No, Eva, estás totalmente correcta. Entonces, sí, no conozco ningún estudio propiamente de esto. Entonces, está correcta. La parte más importante es la biocapa, entonces, sí, bueno. Dale, no, muchas gracias, porque eso me deja más tranquila. Marcio está mucho más al día que yo en las investigaciones, entonces si Marcio no conoce un estudio es que probablemente no exista. Entonces, gracias por confirmar que no estoy obsoleta en la información. No, sí, pero me voy a investigar un poquito más, ¿sí? Vale. Por tanto, no
no voy a decir que no hay ningún, pero sí, pero no conozco. Vale, perfecto. Bueno, pero estamos como en la línea, ¿no? Que al final es lo que decimos, es la propia capa biológica la que va a afectar un poco más a esas condiciones. Entonces, al medir, no sé si con eso hemos resuelto tu duda, Daniel. Sí, sí, y súper porque nosotros era más infiriendo que si nos desviábamos de esta curva, lo que más íbamos a afectar era la capacidad de filtración, pero ya nos damos cuenta que el parámetro que debemos controlar es la tasa de flujo. Entonces, en función de eso, pues tenemos más grados de libertad siempre y cuando respetemos la tasa de flujo que tú nos das. ¿Es correcto? Sí, lo único que para lograr la tasa de flujo que buscamos, por cómo está diseñado el filtro y todo pues a nivel ingenieril, de presiones y demás, probablemente al final tengas que estar dentro de estos rangos que te digo de la arena, porque si te desvías mucho no consigues el flujo y por tanto no logras los porcentajes de remoción adecuados, ¿no? Entonces al final todo está vinculado, pero sí, hay veces que te puedes desviar un poco y todavía estar dentro de los flujos deseados. Listo. Y la última pregunta es, lo que nos has dicho corresponde a la arena de filtración, que es la capa más alta de todo el filtro. Sí, para la capa de dentro del filtro. Para la arena que va en el concreto, como decíamos, lo único que buscamos es que sea arena de aproximadamente 1 milímetro o menor, pero ya tanto la granulometría en sí no es tan importante. Vale, entonces, bueno, sabéis perfectamente cómo hacer los análisis granulométricos, entonces si queréis podemos saltarnos esto. Esto es un poco como el kit de campo de low cost que tenemos en COST para hacerlo, que como veis lo hemos fabricado nosotros mismos ahí en la oficina. Entonces, pues bueno, hacemos la curva con mallas de diferentes tamaños, ¿no? Desde la de 0,7, que es la primera, hasta 0,1, que hemos dicho que es donde serían los finos que queremos descartar, ¿no? Y en base a eso pues generamos esa curva granulométrica que nos permite discernir pues qué variabilidad de tamaños tenemos con esas mallas que veis ahí de 24, 40, 60, 80, creo que son 100 o 120, no estoy segura. Listo, entonces, bueno, eso sí que como lo conocéis, porque bueno, sois expertos, nosotros ¿cómo lo hacemos? Hay dos formas, sobre todo una que es la manual, que es dibujando la gráfica pues en una escala logarítmica donde vas buscando los puntos, pero buena noticia es que bueno, ya tenemos incluso una app para el celular que permite calcular estos valores. Entonces teniendo un kit para discernir la arena, puedes ya introducir los datos y te dice qué parámetro de alguna manera te está afectando a la calidad de tu arena o no. Es decir, tienes el tamaño efectivo muy alto, prueba a ajustarlo o lava más la arena, etcétera, etcétera. Porque una de las cosas, perdón, que se me olvidó mencionar es que este tipo de análisis ya lo haríamos con la arena que ha sido previamente tamizada, es decir, que la hemos pasado por una malla de 0,7 o número 24, que es la que necesitaríamos para este tipo de filtro, y que ya ha sido lavada para eliminar cualquier tipo de contaminación. Entonces, para realizar estas curvas, realmente nos tenemos que pensar ya en el material que va a ir, no el material grueso, sin tratamiento. Otras dos cosas que son importantes, que van dentro también del filtro, son las gravas. Y también son importantes en cuanto a su tamaño y a su colocación por algunos motivos técnicos, no solo de, bueno, pues ponemos aquí unas piedritas, ¿no? Entonces, bueno, la grava de separación en sí misma, su función es separar la arena, el lecho de arena, de la grava de drenaje y del tubo de salida, que como sabéis está al final en la base del filtro. Entonces, su principal función es, de alguna manera, mantener la compactación de la arena y evitar que llegue a bloquear el tubo de salida. En cuanto a sus tamaños, son importantes. O sea, aquí no necesariamente
chequeamos tanto el porcentaje que hay de cada tamaño, pero sí queremos que estén en un rango de entre 0,7 y 6 milímetros, esta grava. No queremos que sea todo muy fino, porque si es muy fino, de alguna manera puede entrar entre la grava de drenaje y bloquear el tubo. Entonces, necesitamos que haya cierta mezcla. Y la profundidad de esa capa es importante también. Queremos que sea de 5 centímetros, un poco también por los volúmenes y tamaños de la arena. Entonces, de nuevo, pues sí podemos usar una grava cualquiera, pero sí tenemos que asegurar que tenga los tamaños adecuados. Y sí, y la siguiente sería ya la grava de drenaje, que son las piedras, las rocas más grandes que se colocan al fondo del filtro. En este caso, la grava de drenaje va a determinar el tipo de flujo que se va a producir en nuestro filtro. Si tiene más efecto un poco como de tapón, es decir, que sea todo homogéneo, que el agua fluye toda a la vez, o de pistón. Entonces, es bastante importante. Si no hubiese esta grava, de alguna manera lo que se generaría es como una especie de presión de embudo en donde está el tubo y haría que el agua filtrase más hacia allí. Entonces, es importante que esta capa de grava exista. Entonces, es importante, como decimos, por un lado, para evitar que haya pérdida de presión y que todo el agua fluya homogéneamente a través del lecho de arena. Al mismo tiempo es un soporte al propio lecho de arena y de otra grava, y por otro lado, que es lo suficientemente grande para evitar que el tubo de salida se bloquee. El tubo de salida que va dentro del filtro, es decir, el que capta el agua en el fondo y la saca al exterior por la pared de concreto, tiene un diámetro interno de 6 milímetros y externo de 9. Entonces, si la grava, estamos hablando que las piedritas más pequeñas tienen entre 6 y 12 milímetros, pues probablemente no vayan a entrar y bloquear, o sea, no van a poder entrar en nuestro tubo de salida, porque son mínimo de igual tamaño, ¿no? Entonces, eso es importante. Y la profundidad de esta capa es igual, son 5 centímetros también, para asegurar que, bueno, pues tenemos suficiente soporte para asegurar que, bueno, pues mantenemos la hidrodinámica del filtro. Después, a nivel de cómo podemos producir la arena y los materiales, hay como 3 tipos o posibilidades. La primera es manual, que, bueno, eso en los talleres que hacemos con los participantes se lo un poco enseñamos manualmente porque no tenemos la maquinaria adecuada, ¿no? Obviamente es súper trabajoso y requiere, bueno, bastante esfuerzo, pero bueno, es una posible opción. La segunda es usar equipos mecánicos de alguna manera autoconstruidos o que se suelen llamar sand sorters. Este es un modelo que han usado recientemente en nuestra oficina, mira, ahí está David, para tamizar la arena, pero hay diferentes modelos que se han ido generando por los implementadores, que por ejemplo pues utilizan la vibración y demás con diferentes mallas para ir discerniendo y de alguna manera incluso a veces incluyen el lavado a la vez que se está tamizando. Entonces es una manera como de acelerar el proceso. Y por último, y es un poco como lo que habéis visto en el Tolima, es la producción a escala, ¿no? y mecánica. En el caso, no tiene por qué, hay diferentes formas de producirlo, pueden ser mecánica, puede ser hidráulica, puede ser una combinación de ambas. Al final lo importante es que el proceso se cumplan los parámetros de diseño y de granulométricos adecuados, no tanto en cómo es el proceso en sí mismo. Entonces, una de las cosas que hablaba con Alejandra es que nosotros os podemos ayudar de alguna manera a entender qué tipo de procesos tenéis en vuestras plantas y qué ajustes o adaptaciones o qué podríamos hacer para asegurar que con lo que estáis produciendo de alguna manera ya podamos incluir los materiales necesarios para el filtro de arena, ¿no? Entonces, en vuestro caso, claro, estamos hablando de este nivel de producción, pero siempre es posible de alguna manera adaptarlo para lograr los materiales precisos. Veo manos levantadas, dudas, adelante. Eva, pues, me ha parecido revelador mucho esta presentación, de verdad que está siendo muy útil esta conversación porque nos está dando criterios complementarios a los que habíamos visto
en los manuales y pues nos está dando también una luz para que en una semi-industrialización, no una industrialización como la que tienes a la derecha, entendiendo los volúmenes de esto, pero yo creo que la estrategia aquí tiene que ver con una semi-industrialización. Pues yo veo ahí unos caminos que nos pueden ayudar a lograr pues unos costos muy, garantizando nuevamente lo primero que dijiste, y es que estemos resolviendo el problema correcto. Segundo, que cumplamos lo técnico. Pero tercero, pues, y no menos importante, que logremos unos valores que nos permitan masificar esto. Yo me tengo que retirar porque tengo una reunión, pero me parece muy valioso lo que nos estás contando. No sé si todas las personas puedan continuar o si más bien volvemos a agendar otro espacio. Aleja, ¿qué pensás? Sí, justamente gracias Santiago les iba a hacer esa consulta, pues no sé cómo están de agenda porque habíamos programado el espacio pues como 1 hora y entendiendo pues que hay múltiples espacios también ya programados, ustedes me dirán si continuamos acá otro momento o si agendamos un espacio de nuevo, no sé, Mónica, Daniel, Cata, ¿qué opinen? Aleja, pues yo ya me vi con Sara, íbamos para una reunión las dos, pero ella por eso se desconectó y fue a la reunión de las dos. Yo podría quedarme, pero sí me parece importante que Cata o Daniel puedan, porque realmente la visión técnica que ellos tienen sí me parece clave en este espacio. Yo puedo media hora más. Okay. Yo también puedo. Listo. Listo, mil gracias. Entonces, Santiago, nos quedamos media horita más. Cualquier cosa te contamos y te compartimos el enlace de la grabación. ¿Listo? Está súper interesante, de verdad que muy bacano. Pues yo simplemente dejo unas preguntitas por si las alcanzan a abordar y si no, luego buscamos otro espacio con Eva. Pero nos interesa mucho los criterios que nos diste, nos interesa mucho también entender el benchmark de los costos más bajos y con la efectividad mayor que hayan logrado a nivel mundial y entender qué estrategia hay detrás. Nosotros pues vamos a buscar en una primera fase irnos con un modelo que funcione, pero queremos buscar alguna iteración con la cual podamos encontrar unos costos bien competitivos y creo que puede ir de la mano con estos procesos semi-industrializados que estás contando. Pero muy interesante. Mil gracias, Eva. Una explicación de lujo. Nosotros que somos cementeros y concreteros nos explicaste esa forma de hacer el concreto como una maestra. De verdad, mil gracias. Ay, qué vergüenza. No, Gracias. súper bien. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Que estés muy bien. Gracias, chicos, Santiago. seguir a otras reuniones porque entiendo que teníamos programado lo que teníamos programado. Si necesitáis marcharos, pues lo entiendo, no hay problema. Yo sí me puedo quedar un ratico más porque ya bueno, es el final de mi día aquí, entonces si queréis ya continuamos. Creo que la presentación en sí misma no había ya más diapositivas, si no estoy confundida. Eva, ¿puedes chequearlo a ver? Bueno, ¿ves? Dudas y próximos pasos, así que perfecto. Listo, entonces si queréis empiezo un poco resolviendo la duda de Santiago a nivel de costas. Yo entiendo que obviamente vosotros a nivel empresarial pues si estáis buscando como respuestas muy concretas para vuestras dudas. La realidad es, de nuevo, esto no es una ciencia exacta y es verdad que en la mayoría de los casos nosotros casi siempre hemos trabajado con productores que de alguna manera fabrican el filtro pues no a un nivel industrial macro, ¿no? Trabajamos más pues una escala media o incluso muy pequeña, ¿no? Porque, como os digo, al final pues la gente tiene que hacer toda la parte educativa, toda la parte de seguimiento, entonces tener como unos procesos productivos muy grandes es complicado. Os podemos investigar un poco como en esos productores que de alguna manera han implementado más filtros y que construyen más filtros de manera anual, hasta cuánto puede llegar a reducirse un poco el costo, pero a veces es que es muy difícil, porque, por ejemplo, el costo de una unidad de filtro varía de muchísimos factores.
el principal que suele afectar muchísimo es obviamente la mano de obra, ¿no? O sea, no es lo mismo el costo que puede tener un técnico en Colombia que el que pueda tener en Congo, que el que pueda tener en Camboya, ¿no? Entonces, eso afecta mucho. Obviamente, el costo de los materiales también, o sea, hay lugares donde el costo del cemento es altísimo, en otros lugares, en vuestro caso, pues no sería una preocupación porque es vuestro propio material, al igual que los agregados, ¿no? El propio molde de acero para construir los filtros. Yo he visto el molde costar desde 200, 300 dólares hasta 2.000, 3.000, dependiendo de unos países y otros. Entonces, al final, todos esos factores afectan un poco en la determinación de costos, pero sí podemos también pasar como unas hojas de Excel en las que nosotros tenemos como identificados cuáles serían los costos principales a tener en cuenta a la hora de costear una producción. Entonces, os los podremos compartir. Pero por eso os digo que al final el costo puede variar mucho. O sea, yo los costos más bajos que he escuchado, pues a lo mejor eran en torno a los 10 dólares, pero porque al final la gran parte de los materiales eran de alguna manera provistas por los usuarios, que contribuían con la arena, con la grava, con mano de obra. Entonces, quizás ese tipo de modelos, pues en nuestro caso no aplique, porque lo que estamos buscando es producir nosotros de una forma relativamente masiva, ¿no? Entonces, es difícil exactamente para mí daros una cifra exacta, porque depende de varios factores. Pero sí os podemos de alguna manera ayudar en base a vuestros costos a tratar de encontrar ese costo unitario con diferentes herramientas pues, de cálculo, para que intentéis como de alguna manera ajustar al máximo posible cuánto es ese, o hasta cuánto tendríais margen, ¿no? de ajustar la producción. No sé si hay más dudas o más preguntas. Sí, yo tengo una dudita, Eva. Bueno, yo entiendo que la arena, el material fino, pues es como el más importante y el que realmente pues lleva como gran parte del volumen ocupado dentro del filtro. Sin embargo, yo quería preguntar, la grava de drenaje y la grava de separación, que tiene definidos un tamaño máximo y un tamaño mínimo, ¿hay algo en específico importante que tener en cuenta en la distribución de tamaños entre ambas medidas o es indiferente si es gradado o monogranular el material? La realidad es que no se ha estudiado tanto y no es tan relevante como en la arena. Yo por mi experiencia, y sobre todo, como te digo, como lo hemos hecho muchísimas veces manualmente, lo que sí recomendaría es que tengas una mezcla suficientemente heterogénea, pero que no te encuentres solo en los extremos. Es decir, que si el porcentaje es entre 6 y 12, que no tengas solo piedras de 6 y de 12, sino que intentes tener una mayor heterogeneidad posible para que al final cumpla mejor esa función. Y también en la grava de separación, que ahí sí que podemos tener esos pinos, que eso no sea muy alto, porque si es casos sí he visto que se den problemas de que de alguna manera obstruya la grava de drenaje, que puedan de alguna manera obstruir que el agua fluya bien hasta el tubo de salida e incluso llegar en cierto momento al tubo de salida. Entonces, si quieres tener unos finos en esa grava de separación, pero que no sea tu porcentaje mayor. Entonces, no hay como una fórmula exacta, pero sí que de alguna manera dentro de esos dos límites que tenga cierta heterogeneidad. Listo, muchísimas gracias. Es importante en la arena, en la grava, como te decimos, pues al final es un poquito más versátil. Lo que sí es que, por ejemplo, también en la grava de drenaje, no quieres que haya muchas, asegurarte que sí, que estamos usando una malla de 6 milímetros, porque si tienes granos de grava más pequeños, van a obstruir el tubo de salida. Y un tubo de salida obstruido es un dolor en el corazón porque es prácticamente imposible
de solucionar. Si se te mete la grava en todo el tubo, prácticamente vas a tener que hacer un filtro nuevo, ¿no? Si tienes mejor compresión lo puedes sacar, pero es muy difícil. Entonces, sí, hay cierta flexibilidad, siempre que estés dentro del rango. Ah, listo. Dale, mil gracias, Eva. Ah, no hay problema. Daniel, ¿tienes la mano levantada? ¿Duda? Sí. Mónica, dale tú, adelante. Tú la alzaste primero, pero bueno, gracias. Una pregunta, yo no soy tan técnica, pero ahorita nos mencionabas pues claramente el proceso manual, el semi-industrializado y el más industrializado. Y mencionabas claramente el caso de Tolima. Quería preguntarte, ¿ustedes lo conocen de primera mano de cómo es ese proceso industrializado? De ellos, bueno, porque nosotros estuvimos haciendo un análisis de la procedencia geológica del título que está utilizando pues el Club del Rotario y claramente pudimos encontrar que versus uno de varios títulos que tenemos pues a nivel nacional aplica claramente pues como la composición geológica, ¿cierto? La procedencia silicia, de hecho lo del Club Rotario es de río, pero como tú lo decías, claramente no es lo ideal, pero está pasando y está funcionando. Pero versus la caracterización que hizo Cata, encontramos que este producto está muy limpio y muy fino, ¿cierto? Entonces me crea la duda que cuando tú mencionas ya el tema industrializado, ¿qué están haciendo? Porque realmente eso, si uno lo analiza desde los costos de producción, implica mucho reproceso, lavar y lavar, tamizar y tamizar. Entonces quisiera, si nos puedes en un pequeño, porque obviamente es un tema ya más productivo, ¿qué es lo que ustedes han visto de cara a esa producción? Porque claramente es la patica que nos faltaría para poder llegar a eso, porque como te digo, desde la composición geológica lo cumplimos. Claro, y como te decía, al final la composición geológica tampoco es tan estricto, como decíamos, porque realmente pues lo que buscamos es no contaminación orgánica y no contaminación por químicos o tóxicos, entonces, bueno, pues eso es relativamente accesible. En cuanto a su proceso productivo en particular, no te puedo entrar en los detalles porque no es mi fábrica, ni ellos también son muy celosos de su proceso, lo cual lo entiendo porque al final, pese a que su proceso de producción es industrializado, pero es una escala menor, entonces, bueno, pues también han invertido mucho en todo el diseño, entonces está bien, ¿no? Claro, pero no, ellos también están produciendo esta arena no por un interés, por así decirlo, económico, ¿no? Entonces, en su caso no están mirando tanto al costo productivo, porque ellos al final, como están vinculados al Club Rotario, es de alguna manera su manera de contribuir técnicamente a producir filtros de calidad, ¿no? Yo sí he visitado su planta, sé que tienen controles exhaustivos de calidad, que en cada como llenada de arena instalan un filtro para chequear su flujo, hacen curvas, o sea, ellos prestan mucha atención a esa parte para asegurar que el filtro que llega es de buena calidad, y lo habéis visto con el piloto, como son muy buenos, pero quizás el factor económico de la producción, como mencionas, pues no es tan relevante para ellos porque no están buscando producir arena para millones de filtros, es una demanda relativamente cerrada, que son los proyectos vinculados a los clubes rotarios, ¿no? Este tipo de modelo de negocio, por así decirlo, puede cambiar completamente para vuestro caso. O sea, no tenéis para nada por qué usar el mismo proceso productivo. Y por eso el que estén aquí mis compañeros es un poco, y era un poco la tarea que os queríamos también pasar, es, bueno, nosotros os hemos explicado como qué parámetros hay que buscar, ¿no? Entonces, lo que nos gustaría un poco es que ahora intentéis ir a vuestras plantas, evaluéis qué tipo de procesos tenéis y que de alguna manera después podamos volver a contactar a decir, bueno, pues es que a lo mejor en la producción que tenemos para X producto que usamos para ese X propósito, basta con que añadamos una malla de finos al final y eliminamos los limos y tenemos una arena perfecta. O para esa arena que usamos para no sé qué, si la damos unas lavadas,
conseguimos que esté dentro del rango. Entonces, ahora mismo no te puedo decir exactamente cuál tiene que ser porque no conocemos vuestros procesos en detalle, pero lo que sí tengo claro es que si 4 personas con una malla son capaces de sacar arena para un filtro, en vuestro nivel que tenéis toda la técnica y toda la maquinaria necesaria, probablemente simplemente sea el cambiar una malla en X paso o añadir una lavada en cierto momento, o sea, entonces esa es como un poco la tarea que os queremos un poco proponer a vosotros, es que investiguéis un poquito más para que después os podamos asesorar sobre de qué manera podríamos a lo mejor reajustar algunos de los parámetros para conseguir, uno, cumplir los parámetros técnicos y por otro lado, de alguna forma que a nivel productivo y a nivel de costos, pues nos suponga cambiar totalmente un proceso o multiplicar los gastos productivos, ¿no? Perfecto. Gracias, Eva. No, a ti. Sí, el reto es que si bien tenemos las plantas de agregados y tenemos los recursos, hacer cualquier agregado pues termina afectando la producción de ese producto que está optimizado para concreto. Entonces, el reto que tenemos es como en unos activos industriales, cómo ser capaces de producir algo más pequeño para otro uso, pero algo haremos. Sí, y en ese sentido, a veces no tiene que ser una opción o la otra de las tres que os he mostrado. A lo mejor vosotros tenéis un proceso de producción industrial macro y se puede mezclar con el semi-industrializado, que es construir algún proceso semimecánico que complemente, ¿no? Para no cambiar la producción. Entonces, yo creo que posibilidades hay, lo único que necesitamos entender un poco más es, bueno, pues qué estáis produciendo vosotros y de verdad que estoy segura que hay mecanismos, porque si se ha conseguido sacar los lugares más inverosímiles... No, de acuerdo. ¿No? Y como esto lo queremos industrializar un poquito, y la meta que tenemos es casi pues de 1000 filtros al año, y en zonas muy dispersas de Colombia, pues tenemos que encontrar como una solución dispersa para poder atender esas zonas dispersas. Y digo esto porque una de las estrategias que tenemos es hacer los prefabricados, el filtro prefabricado, con algunos de nuestros clientes prefabricadores en esas ciudades principales que serían como los nodos de distribución. Y para eso nuestros socios, pues o nuestros clientes prefabricados nos están pidiendo planos del prefabricado. ¿Ustedes tienen planos 2D que nos puedan compartir para nosotros dárselos a ellos? Y planos de detalle donde se vea bien pues qué es lo que tienen que hacer para ubicar la manguera, etcétera, etcétera. Nosotros, este filtro ha sido quizás el histórico con el que llevamos trabajando, no sé, más de, ¿cuántos años tiene COS ya? Casi 20. O sea que es casi como 20 años trabajando con esta tecnología. Entonces, la respuesta es sí, tenemos planos de cómo construir primero el molde de acero que se necesita para fabricar la estructura de concreto. Tenemos videos donde explican paso por paso. Tenemos el manual de construcción y tenemos toda la capacidad de brindar esa asesoría a ese tipo de productores locales. Porque es verdad que no es una ciencia aeronáutica súper compleja, pero sí hay pequeños detalles en la producción que sobre todo al principio se suelen cometer, como el hecho de la manguera, el que tenga ciertas fugas en la base. Entonces, lo que sí solemos recomendar es capacitar a esas empresas, a esos técnicos, a esas personas que lo vayan a producir los filtros a nivel local, porque sí creo que tiene todo el sentido esa descentralización, por no estar transportando una caja de concreto miles de kilómetros, pero sí recomendaría que aunque os pasemos los materiales técnicos, que os los hago llegar mañana,
que de alguna forma contactéis con nosotros o con nuestros socios de FRPG para brindaros esa asistencia técnica y esa capacitación, porque eso ha sido un error común que a veces veo. A veces otros proyectos han subcontratado, no sé, a empresas que hacen cocinas o que hacen lavaderos y intentan construir el filtro de la misma forma y con la misma mezcla que harían ese tipo de productos. Y como os digo, no es exactamente igual, la mezcla tiene unas características específicas, entonces sí nos gusta como al principio ayudar a esos técnicos a que entiendan bien todos esos detallitos para evitar que después cuando ya tienen 300 filtros no se les estén fugando o no se les quiebre en el transporte y cosas así. Entonces, la respuesta es que sí, pero sí os recomiendo que si podéis nos pidáis ayuda porque al principio sobre todo pues sí requiere ahí un poquito de cuidado. Dale. Igual pues son prefabricadores muy técnicos, entonces pues obviamente hay que hacer la formación, pero sí nos interesa mucho que ellos viendo la pieza también puedan pensar en el molde y la estrategia de prefabricación para que a partir del conocimiento que ellos tienen se reduzcan los costos. Entonces, el plano de la pieza como tal es el que también nos interesa pues, para ponerlos a prueba y decirles necesitamos su mejor apuesta para fabricar este molde, para fabricar esta pieza. Eso es muy buen punto, Daniel, porque es verdad, o sea, incluso con el proyecto del Tolima es algo que hemos visto, ¿no? En nuestro manual las recomendaciones que damos son como las más básicas, es decir, para alguien que tenga el menor recurso posible que pueda construir concreto, pero luego sabemos que puedes añadir acelerante al cemento para que cure antes, puedes usar vibradores para que tal, entonces depende mucho de los climas, porque si estás en zona caliente, pues obviamente puedes producir más filtros en un plazo de tiempo corto. Entonces, es verdad que los implementadores, con el tiempo, pues ellos mismos, por su conocimiento obviamente, pues tienen trucos sobre cómo hacer eso mucho más eficiente que desde nuestra recomendación básica y genérica, que es usa concreto estándar, déjalo curando X tiempo, o sea, al final todas esas recomendaciones están de alguna manera abiertas a la innovación y a la mejora, entonces sí, si eso ayuda a de alguna manera facilitar el proceso y reducir costos, pues perfecto. Mil gracias. Dale, Mónica. Una pregunta más por cultura general. Es que en varias reuniones que hemos tenido, pues como en esta exploración, nos han hecho la pregunta, es que ese filtro no requiere ozono, es que yo en la universidad hice un proyecto también de biofiltro y tenía que aplicar ozono. ¿No se requiere por el mismo flujo de agua que se garantiza con la granulometría que ya nos explicaste o por qué no se requiere? Porque es una pregunta que nos la han hecho varias personas, nada que ver pues la una con la otra, entonces me queda la duda, solo por cultura general. Al final, como os digo, nosotros nos partimos de la base, o sea, estamos pensando en comunidades rurales dispersas, una comunidad rural dispersa que tanto acceso tiene a ozono, que tanto acceso tiene a un montón de cosas técnicas, ¿no? Entonces, nosotros partimos de lo más sencillo, que es cómo construir un filtro con los materiales más básicos, que son cemento, arena, caca y agua, para conseguir que consigas eliminar patógenos en un 90 y muchos %. Esa es la base. Después, a nivel laboratorio o a nivel piloto, pues sí se han usado diferentes opciones de mejorar de alguna manera el filtro, ¿no? Pues a veces se han añadido, no sé, carbón activado, nos preguntan mucho. Entonces, sí, son innovaciones que de alguna manera se pueden plantear, pero siempre y cuando teniendo en cuenta qué tanto mejoramos los porcentajes de remoción versus qué tan práctico es de poner eso en una comunidad, ¿no? Entonces, también pensando en el ozono, que el ozono al final también pues contribuye como a esa desinfección,
nosotros siempre el filtro de bioarena lo vendemos como, este filtro no es 100% la panacea, o sea, no elimina el 100%, pero siempre lo presentamos como un enfoque en barreras, al igual que ocurre en una planta de tratamiento. Tú en una planta de tratamiento tienes algún tipo de sedimentación, tienes probablemente un filtro lento en arena o algo así, o algunos filtros más potentes, y luego tienes una desinfección. En este caso, a nivel casero, podría ser lo mismo. O sea, nosotros tenemos el filtro que tendríamos que asentar el agua, sedimentarla si es turbia, pero después, idealmente, también tendríamos que hacer algún proceso de desinfección posterior. Lo más común en una comunidad rural remota dispersa, pues a lo mejor es hervirla o es echarle unas gotitas de límpido, no tanto a lo mejor pues ozono u otras sustancias un poco más innovadoras, por así decirlo. Entonces, ¿qué es necesario para que el filtro funcione? No. ¿Que el filtro está de alguna manera abierto a upgrades? Sí, pero ya implica pues o más costos, o que sea menos duradero, o que se requiera un mantenimiento más constante. Entonces, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. Perfecto, muy claro, gracias Eva. Bueno, yo creo que ya. Vale. Pues, recapitulando, lo que diría sería eso. Os voy a pasar todos los planos técnicos como del molde, de las hojas de costos, todo eso, para que podáis darle como una revisada y también como asimiléis toda esta charla que os he dado, porque menudo no me callo ni debajo de agua. Al mismo tiempo, como os decía, cuando empecéis a tener esas dudas, volver a nosotros, porque es lo que os digo, o sea, tanto en mi caso como mis compañeros Marcio, David y Eva, pues tenemos experiencia apoyando a diferentes proyectos y os podemos un poco como ayudar, ¿no? Como, bueno, pues sentémonos a analizar esta hoja de costos, pues sentémonos con este técnico en X país que quiere hacer tal innovación. O, bueno, al final, en nuestra perspectiva, ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, podemos diseñar algún tipo de algo semi-industrializado como a pequeña escala que nos permite añadir ese paso, que, o sea, en nuestro modo, esa tarea como de analizar todo lo que os hemos formado y que incluso comillas de qué ideas tenéis, y en ese sentido podríamos ayudar a decir, sí, muy buena idea, o ¿habéis pensado en esto otro? Y se te está yendo el sonido, Eva. ¿Me están escuchando bien los demás? Ay, no. ¿Ves? Mi compu me dice que me calle. Eva, pues quisiera como aprovechar, bueno, quedamos como con la tarea o con el compromiso, bueno, de parte tuya, que nos compartas la información que nos comentaste, y de parte nuestra también como hacer las revisiones y revisar, sí, digerir, como dices tú, lo que conversamos en este espacio. Me gustaría saber con Daniel, con Mónica, con Cata, si consideran pues que es importante en esta instancia que separemos como algún espacio para dar una nueva conversación, o si primero vamos a revisar y luego levantamos la manito para eso, en aras pues o teniendo presente que el 15 de diciembre es como nuestra siguiente mesa. Entonces, ¿qué podríamos como ir conversando mientras tanto, o adelantando, o cómo lo consideran pertinente que lo podamos manejar? Cata. No, yo creería. No, yo creo que es digerir obviamente la información, y ya con la información que nos compartas, si de cara al proceso ya productivo, de cara a los que mencionabas, el semi-industrializado que ustedes han desarrollado, si también nos puedes compartir como información de eso, sería importante para mirar ya de cara a, como lo decía Daniel, obviamente nuestras plantas están enfocadas más de cara al mundo del concreto, ya mirar si uno hace una línea adicional o con los mismos maquiladores que manejamos para el tema de agregado ensacado, manejar algo, porque sí, tocará pensar en un proceso alterno para poder llegar pues como a la especificación real que se requiere. Ahí sí nos podrían ayudar con eso, sería clave.
Y yo no sé, Cata, si de cara a lo técnico hay algo adicional que consideres. Moni, no, yo pues ya con esta información, especialmente lo de la arena, pues que queríamos aclarar un poquito más el panorama de esa especificación, ya entraría a analizar los productos que teníamos en la mira para ir aterrizando un poquito también los materiales. Y en ese sentido, Cata, si tenéis de los diferentes productos, hacéis las curvas y tenéis datos, esos también nos sirven porque podemos después entre varias posibles fuentes decir, mira, pues esta no encaja del todo, pero a lo mejor si le hacemos X podemos conseguir que esté dentro de los rangos. Entonces, esa información también de las curvas y de los valores que os he dado sería muy útil también para ayudaros en la toma de decisión. Sí, claro que sí, de acuerdo. Sí, ya es entrar a mirar más allá que el tamaño máximo y mínimo, la distribución, pues con todos los criterios que nos diste, ya yo creo que podemos ir revisando más todas esas oportunidades con los materiales que se tienen o qué habría que hacer con lo que se tiene para llegar a lo que se necesita. Perfecto, buenísimo. Pues muchas gracias por vuestra paciencia, porque me habéis aguantado como campeones durante la arena sin dormiros. Muchas gracias por vuestro tiempo. Como deciros, un poco soy yo hoy la voz y la cara de COS, pero tengo pues un equipo buenísimo a mi lado que son mis compañeros. Entonces, entre todos intentaremos resolveros y apoyaros con esas dudas. De hecho, en las comunicaciones, cuando os manden los materiales, os pondré en copia a todos mis compañeros, también para que tengáis sus datos de contacto. Y en otras ocasiones podéis escuchar a alguien más que a mí. Y nada, pues, para lo que sea, pues contad con nosotros, que nuestro rol es pues, apoyaros a que podáis definir ese proceso. Gracias. Gracias, Eva. Feliz día. Y a todos. Chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Buen día. Chao.